Proverbios capítulo 4. Voy a dar lectura a los versículos 20 al 27. La palabra del Señor dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Y bueno, pues bienvenidos nuevamente. Bienvenidos a los que nos visitan, a los que ya también sois de casa. Para los que no me conocéis, soy Jonathan. Es un gusto saludaros hoy. Para mí es un gozo, como siempre, como cada semana, estar acá con vosotros, pero en especial poder compartir el mensaje que hoy tenemos y este tiempo de estudio en la palabra de Dios, que sin duda creemos que es inspirada por el Señor y que por lo tanto, al ser palabra de Dios, es útil para transformar nuestros corazones, para redarguirnos, instruirnos, corregirnos, pero sobre todo para prepararnos para toda buena obra que Él tiene para nosotros. Entonces, pues hoy, el día de hoy, tendremos la cuarta charla, que es una serie de 5, de esta serie en el libro de los Proverbios, el cual hemos nombrado Sabiduría para pasarla bien. Y bueno, hemos estado discutiendo a lo largo de estas semanas el concepto de sabiduría, qué es sabiduría, para qué es sabiduría, y que la idea del bíblico, el concepto bíblico de vivir bien, de pasarla bien, no es solo disfrutar el placer por puro placer, hedonismo, sino que va mucho más allá, que es poder vivir con una paz en nuestro interior, un corazón tranquilo aún en medio de cualquier circunstancia y sobre todo saber tomar decisiones correctas. Y bueno, eso es la sabiduría y para eso sirve. Y también hemos aprendido, hemos observado que la sabiduría, el principio, como dice el sabio, el autor de los Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y veíamos cómo este temor es algo más que miedo, terror, es algo reverencial, pero que nace o cuyo fundamento es el amor, es una respuesta a ese amor que hemos recibido en Cristo. Y entonces vivir una vida sabia trae consigo grandes bendiciones, buenas consecuencias. Nos enseña el libro de los Proverbios, ¿no? Respecto en los primeros capítulos, seguridad, paz, una comunión incomparable con Él. Pero además, veíamos la semana pasada que la sabiduría que viene de Dios no es algo que, aunque es un tesoro, se guarda simplemente para uno mismo, sino que se comparte y que empieza a afectar y empieza a influir en la manera que nos relacionamos con otros y transforma nuestro día a día en comunidad. Entonces, el Evangelio que hemos estado siempre observando y hablando, llevándolo a ese punto culminante, obra de adentro hacia afuera, obra en nuestros corazones y produce un fruto visible que impacta. Entonces, hoy continuaremos hablando un poco de estos beneficios de adquirir sabiduría en el contexto de todo el capítulo 4, que es donde está esta porción que leyó Jenny hoy. Buscaremos llegar a descubrir juntos qué es aquello que define el rumbo de nuestra vida. O dicho de otra manera, ¿cuál es la fuente de la vida? ¿Vale? Ese es el objetivo de hoy, que juntos descubramos eso. Pero como siempre, vamos a pedirle al autor de la vida y al autor de esta palabra que fue inspirada, que Él nos ayude a escuchar su voz y que sea Él el que habla a nuestros corazones. Así que te pido que inclines ahí tu rostro en tu lugar y vamos a orar. Señor, te doy gracias porque podemos leer y escudriñar tu palabra. Te pido que hoy busquemos con toda diligencia encontrar en ella tu sabiduría,
Te pido en especial hoy que lo que se ha de decir no sea sabiduría humana, no sea sabiduría de hombre, sino que sea tu palabra, y que tu palabra penetre en nuestros corazones, produzca fruto para aquello que la has enviado, que no vuelva a ti vacía, Señor. Y confiamos en que es tu poder y no el del ser humano, Señor. Habla nuestras vidas y transfórmanos cada día más a tu imagen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, dicen que si de algo están orgullosos los madrileños, ¿de qué es? ¿Alguien sabe? De su agua, exacto. De su agua, correcto. Hay un montón de factores que hacen del sistema de abastecimiento de agua potable uno de los mejores del mundo. Y creo que es real, no es un orgullo simplemente sin fundamento. Creo que estaba leyendo que tiene un montón de razones y puntos a su favor el sistema para que el resultado sea que del grifo salga un agua que no solo es perfectamente bebible, sino que además sabe bien, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me gusta, ¿vale? A lo mejor ya es un poco de gustos. Pero ayer sábado por la mañana, mientras me preparaba un café, leía una nota que me puso a pensar algo. Una nota referente, un artículo referente a los planes futuros próximos que tiene el ayuntamiento para drenar toda el agua del estanque del Retiro, del Parque del Retiro, para darle un mantenimiento profundo. Esto es algo que hacen periódicamente, pero creo que la última vez fue por ahí del 2001, ya tiene algunos añitos que lo hicieron. Pero dicen que cada vez que vacían el estanque para limpiarlo, aparecen, además de en el fondo varios centímetros de fango, o de barro, o de lodo, encuentran numerosos objetos arrojados, algunos muy curiosos. La nota me llamaba mucho la atención. Decían que en el 2001 presentaron al final una lista con un inventario de las cosas que encontraron. Decían desde sillas, daban la cantidad ahí, mesas, bancos, algunas barcas hundidas, algunos objetos un poco más insólitos como urnas con cenizas, me imagino que restos humanos, no lo sé, dentaduras, carritos de supermercado y hasta una caja fuerte vacía ponían. En fin, entonces esta nota, más allá del dato curioso, del fun fact, digamos, pensaba, ¿qué pasaría si el estanque del Retiro fuese una de las fuentes o la fuente principal de abastecimiento del agua de Madrid? Ya no sería como ya no estaríamos tan orgullosos, ¿no? Y no solo no estaríamos tan orgullosos de esa agua, sino que contaminaría por completo el resto del sistema, creo yo. No sé cómo funciona, pero yo creo que si una sola fuente está ya contaminada, pues aunque el resto de los embalses sean perfectos, pues no nos fiamos ya de esa agua, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? No es solo por traer un dato curioso, sino que precisamente esta es la imagen que el sabio Salomón nos presenta en el capítulo 4 de Proverbios. De hecho, tal vez estás familiarizado con ese verso. Culmina con una de las advertencias más cruciales de la Escritura, yo creo. Ese verso 23 que leímos que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otras versiones dicen, es el manantial, de ahí brotan los manantiales de la vida. Otra versión, la NTV, dice, ella determina el rumbo de tu vida. Entonces, el libro de Proverbios, en especial en este capítulo, es un consejo que podríamos llamar urgente. Es un llamado a la acción, pero de parte de un padre a un hijo. No solo en el sentido literal, Salomón escribiendo a su hijo y a su vez transmitiendo las enseñanzas de su padre David, sino que también vimos a lo largo de todo el estudio, habla como a una audiencia en plural, como si fuera un padre genérico hablando a sus hijos. Y es un llamado, como un padre a un hijo que ama, pues es un llamado apasionado, ¿no? Y urgente, para elegir el camino, ¿cuál? El de la sabiduría en vez de la necedad o insensatez. Lo vimos capítulos anteriores también, David nos ponía en contraste esto de el necio versus o en contraste con el sabio, ¿no?
Pero para entender un poco más la profundidad de este consejo, primero debemos entender algo. ¿Por qué nuestro corazón necesita ser guardado y protegido con tanta desesperación? ¿Que acaso no dice por ahí la sabiduría popular, sigue tu corazón, sigue tus instintos o hazle caso a tu corazón? Bueno, creo que aquí podemos encontrar que la Biblia nos enseña algo distinto. El problema está en el corazón. Y esto no es un problema nuevo, es un problema que viene desde el principio de los tiempos en aquel Edén, en aquel jardín, recordarás. El problema es un problema de un corazón roto, un corazón que ha sido contaminado desde el principio en un mundo caído. Entonces, dentro de ese contexto, el consejo de Proverbios 4 no es un consejo aislado en el vacío, sino que responde a esa gran urgencia debido a esa catástrofe universal. Y lo pongo así con esas palabras, catástrofe universal narrada en Génesis 3, la caída del hombre. Verás, en el Edén, el corazón de Adán y Eva, en el inicio, latía de manera perfecta y en sintonía. Estoy hablando un poco retóricamente, ¿no? En sintonía con su creador. Había confianza, había una relación perfecta de confianza, ellos tenían una identidad perfecta en su creador y su vida de alguna manera fluía directamente de Dios, de esa relación perfecta con Dios. Hablaban con Dios de forma directa. Pero recordarás cuando la serpiente susurró, sembró esa duda, esas mentiras, tergiversó la verdad. No solo desobedecieron un mandato, sino que esa relación perfecta se rompió, se fracturó, vino a partir de ahí una espiral descendente, un Breaking Bad, ¿no? Y su corazón cambió en ese momento. Y dejaron de confiar en la palabra de Dios, que nos podemos fiar de Él, pero decidieron además ser sus propios dioses, redefinir el bien y el mal por sí mismos. Es en ese momento que entonces el manantial del corazón del ser humano se contaminó. El pecado entró en la vida, entró en el mundo y así como un veneno afectó cada área de nuestra existencia. Pero por diseño, el corazón ha sido creado para ser la fuente de vida. Y es una fuente que en una condición perfecta o restaurada está hecho para adorar a Dios. De hecho, el Señor puso eternidad en nuestro corazón, dice la Escritura, ¿no? Pero una vez roto, una vez herido ese corazón por el pecado, se convirtió en vez de una fuente de vida en una fábrica de ídolos. Podríamos decir un manantial contaminado de muerte. Y por eso la Biblia ahora describe que nuestra condición es caída. Y de forma cruda Jesús lo dijo. Jesús lo explicó en Lucas 6:45. Mira lo que dice. Del hombre bueno, como su corazón es rico en bondad, brota el bien. Sin embargo, del hombre malo, como su corazón es rico en maldad, solo brota el mal. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Habla su boca. Entonces nuestras palabras, nuestras acciones, todas nuestras decisiones, todo eso es simplemente una manifestación y un desbordamiento externo de lo que realmente hay en nuestra fuente, en nuestro interior. Santiago lo describe de otra manera, con una imagen impactante. Dice, Santiago 3, 10 y 11. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y advierte y dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Y pregunta, ¿acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Y esa es nuestra lucha constantemente, ¿no? En nuestro corazón hay una fuente dual. Es como por causa del pecado está contaminada y si bien aún somos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos su naturaleza, pero es una naturaleza rota, caída. Y estamos en constante lucha, como una fuente que a veces usamos
brota de ahí y la usamos para bendecir, pero a veces para maldecir. Y esto es algo engañoso. La realidad es que nuestro corazón es engañoso. Y si no guardamos nuestro corazón, como nos aconseja aquí la palabra, nos llevará por caminos que después podemos lamentar. ¿Cuántas veces has dicho algo que te arrepientes de haberlo dicho? Pero dice un comentarista que las palabras son como un ave, que una vez que la sueltas, ya es imposible que vuelva. Y a veces esas palabras son para destrucción y dices, me arrepiento de haber dicho lo que he dicho. Pero entonces, si el corazón es tan perverso, y dice Santiago que es imposible de domar, que nadie lo ha podido domar, que es el órgano, la lengua es el órgano que nadie ha podido domar, ¿cuál es la solución? ¿Será que estamos sin esperanza? Bueno, vamos a ver lo que nos dice el pasaje de hoy, que es este consejo de un padre a un hijo. Abrazar la sabiduría. El padre en Proverbios 4 le ruega a su hijo que busque la solución o el antídoto, digamos, para el problema del veneno, de este estanque envenenado lleno de cosas que no solo son carritos de la compra que encontraron ahí, sino es un veneno literal que puede contaminar todo. ¿Cuál es ese antídoto? Bueno, no le da una lista de reglas y que muy por el contrario de lo que a veces creemos y como lo vimos en semanas anteriores, el libro de Proverbios no es un libro, una lista de reglas y de instrucciones, sino que simplemente son consejos. Y en ese tono, como un consejo, el padre está rogándole a su hijo que adquiera una sola cosa por encima de cualquier otra cosa. En el pasaje, en el capítulo 4, le dice en el verso 5 y verso 7 le dice, adquiere sabiduría, compra sabiduría. Esto es como el grito de un pregonero que está vendiendo su producto y te está diciendo, mira, a un buen precio, esto es un chollo, cómpralo, urge, cómpralo ya. Así es, adquiere sabiduría, consíguela ya. Es una prioridad sobre cualquier cosa. Dice, no te apartes, no te olvides de ella, ni te apartes de las razones de mi boca. El verso 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todo lo que posees, adquiere inteligencia. Y no es una sabiduría, como podríamos pensar, meramente intelectual, sino que es este conocimiento, este temor de Dios que nos reorienta el corazón. Es poder ver la perspectiva del mundo, poder ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Es como un llamado del padre a su hijo diciendo, mira, invierte todo lo que tienes, todas tus energías, toda tu mente, todas tus fuerzas, toda tu juventud, inviértela en adquirir sabiduría. Está bien, haz lo que tengas a la mano, estudiar, prepararte, trabajar, planificar, eso está muy bien, sí, pero por encima de todo eso urge que adquieras sabiduría. Es lo único que te puede salvar del veneno permitidme la palabra, de la tontería, del veneno de la insensatez. ¿Y por qué? Simplemente porque la Biblia lo dice y ya está. Bueno, la Escritura y en los versos 1 al 24 de este capítulo nos nombran una serie de beneficios. Si quieres por pura conveniencia, porque es conveniente adquirirla. Adquirir sabiduría en el contexto de la Escritura trae una serie de beneficios y las enumera. Protección, honor. No voy a ir a detalle, si tú quieres puedes verlos en casa, que es el contexto de todo el capítulo 4. Pero versos 6, 8 y 9 hablan de protección, de honor. Nos protege de nuestras propias, incluso, inclinaciones destructivas. Creo que la sabiduría, en especial creo que para los hombres, género masculino, nos viene muy bien la sabiduría porque tenemos desde pequeños a atentar contra nuestra vida, ¿no? Yo creo que los que tenéis chicos, niños, hombres, veréis que es más natural para el hombre, para los niños, atentar contra tu vida. Es como... Y creo que con el paso del tiempo no se erradica del todo,
Pero cuando somos insensatos, literal, parte de los beneficios es ser rescatados del peligro físico. Pero no solo eso también, sino de hacer daño a otros. Vida, salud, es lo que promete el verso 10, verso 22, si quieres tomar nota ahí. Dice que será medicina a tu cuerpo. Como esto, que ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Este alivio que encuentras como cuando literal tienes mucha hambre. Yo de aquí salgo con mucha hambre los domingos y le digo a Mariana, necesito comer algo. Y tan pronto como algo, empiezo a sentir una diferencia en mi cuerpo, un alivio, que empiezo a sentir fuerza, energía, un cambio. Así es la sabiduría, es como una medicina, como una solución para tu cuerpo. Y no solo eso, también nos da un camino claro, versos 11 y 12. El camino de la sabiduría con el que nos encamina nuestro Dios. Y dice, no se estrecharán tus pasos. No se estrecharán, quiere decir como no se verán bloqueados, obstruidos. La sabiduría nos ayuda incluso a tomar buenas decisiones aun cuando hay obstáculos y no sabemos qué decidir. En un mundo oscuro nos hace falta la luz de Dios. Y entonces, bueno, la sabiduría divina es el principio, es el antídoto, es la solución para esa fuente contaminada de nuestro corazón. Pero avanzando un poco más hacia cuestiones prácticas y hacia la conclusión, ¿cómo puede ser esto en una práctica diaria? ¿Cómo podríamos guardar ese manantial de nuestro corazón? Este es el clímax del capítulo y por eso leímos hoy eso. Hay cuatro cosas que podríamos ver como las murallas que podemos construir alrededor de nuestro manantial, que protege nuestro corazón. Porque la palabra o la expresión guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tiene mucho que ver con como un guarda en una prisión está atento de un prisionero en específico, porque por alguna razón tiene que poner atención más a detalle a un prisionero, tiene este sentido. O también como cuando un vigilante o un atalaya en una torre vigila una ciudad. Es esta idea de guardar, de proteger y poner mucho énfasis en ello. ¿Y cuál sería el primer paso? Bueno, es controlar lo que dejamos entrar. Guarda tus oídos, dice el verso 20, 21. Hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. Creo que ese es el primer paso. Debemos llenar nuestra mente, nuestros oídos, del consejo divino, como esa palabra que viene directamente del corazón de Dios. Y en especial en un mundo, en una sociedad que está llena de voces. Hoy en día estamos tan comunicados, es la era de la comunicación. Pero eso no necesariamente siempre es bueno. Hay muchos mensajes, estamos expuestos a demasiadas voces, demasiados consejos. ¿Cómo callar todas esas voces? ¿Cómo escuchar la voz del buen pastor? Bueno, creo que un buen consejo podría ser dedicar tiempo diario, apagar, desconectarnos de todo, ¿no? Y escuchar atentamente la palabra, disponer nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar la voz de Dios en tu comunión diaria con el Señor. Pero avanzando un poco más, otro consejo práctico sería, guarda tu corazón, porque entendiendo que este es el centro del mando, que esto es la médula espinal del mensaje de hoy, lo que vimos, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿pero por qué? Porque de él mana la vida, de él brota, es el núcleo de todo lo que atesoramos, de lo que amamos, lo que adoramos, es el centro, nuestro corazón, y determinará, como he dicho, la NTV dice, determina el rumbo de toda nuestra existencia. Para nosotros, en nuestra cultura hoy en día, ya más posmoderna, occidental, el corazón es como una metáfora de lo romántico, ¿no? Corazoncitos, te amo, ¿no? Pero en la cultura en la antigüedad y para la cosmovisión hebraica, el corazón no es necesariamente, si bien sí hay referencias directas al órgano del corazón, pero en este sentido es más como ese centro
que incluye todo el ser interior. Pensamientos, voluntad, emociones, que no necesariamente se refiere al órgano, y mucho menos a esta idea romántica del amor. Es entonces crucial entender esto porque debemos guardar ese centro donde guarda todos los anhelos, todo lo que nuestro ser interior aprecia, debe ser guardado. Porque os he dicho al principio que nuestro corazón se ha convertido en una fábrica de ídolos. ¿Qué pasa cuando lo que más atesora nuestro corazón es el éxito? Cuando lo que más atesora nuestro corazón es la reputación, cuando lo que más atesoramos es la seguridad, el control. Entonces va a empezar a afectar el resto de nuestras áreas. Y por eso la urgencia de este mensaje. Sobre todo a cualquier cosa que guardes, guarda tu corazón. Porque los afectos de tu corazón van a impactar el resto de tu vida. Y no solo eso, sino que van a afectar lo que hablas. Y ese sería el tercer consejo. Guarda tu boca. Una vez que hemos guardado lo más profundo de nuestro corazón, lo que anhelamos, cuida lo que dices. Dice ahí el verso 24 de Proverbios 4. Aparta de ti la perversidad de la boca. Como ya vimos en Lucas, el Señor dijo que nuestra boca es el principal indicador de cómo se encuentra la salud de nuestro corazón. De la abundancia del corazón, de lo que hay ahí, entonces habla nuestra boca. Una boca que critica, una boca que miente, que dice verdades a medias, o que esparce amargura, que esparce chismes, rumores, entonces es un síntoma externo de algo profundo, más grave, revela un corazón enfermo. Si pudiéramos, así como el estanque del Parque del Retiro, drenarle todo el agua a nuestro corazón, ¿qué habría en el fondo? ¿Qué encontraríamos? ¿No? A lo mejor capas y capas de fango y cosas enterradas ahí en lo más profundo que están afectando y que salen de nuestra boca y que contaminan. Decía el Señor, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él lo que contamina. Entonces, es una buena disciplina hablar con gracia, con verdad. Es una buena práctica de mostrar amor a otros también. Pero avanzando un poco más, tenemos la última, la cuarta manera o cuarta protección que podemos poner a nuestro corazón. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, protege tus ojos y tus pies. Guarda. Esto va a dirigir el rumbo que tomas. Mira, dice el verso 25, tus ojos miren lo recto. Examina las sendas de tus pies y todos esos caminos Él los enderezará, ¿no? Dice también este capítulo. Si nuestros ojos están fijos, están puestos todo el tiempo en vanidades, en el aquí y el ahora, como dice también el autor de Eclesiastés, que muy probablemente también es Salomón, si nuestra mirada está en lo que hay debajo del sol, lo que hay en este mundo, pues entonces va a ser mucho más fácil que nos desviemos, que tomemos el rumbo equivocado. Simplemente es pura lógica. No estoy hablando aquí de religiosidad, simplemente estoy hablando de prioridades, de perspectivas. Va a ser mucho más fácil que tomemos decisiones equivocadas y que nuestros pasos nos lleven por el camino de la perversidad, del insensato, del necio. Entonces, ¿cómo debemos hacer? Bueno, fijar nuestra mirada en lo que es verdadero, en lo que es bueno. Y caminar intencionalmente, deliberadamente, por esa senda. Siempre tenemos la opción de elegir. Siempre tenemos la opción de tomar una u otra decisión. Y si no sabemos qué hacer, podemos pedirle a Dios, ¿qué? Sabiduría. De eso va esta serie, sabiduría. Santiago dice que si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios y que Él la dará sin reproche. Alex, ese verso no está ahí. pero el Señor nos da sabiduría sin reproche y sin medida. ¿Y qué pasa entonces si está oscuro el camino? Vale, quiero tomar buenas decisiones, estoy cuidando por dónde camino, por dónde ando. Pero ¿qué pasa si está oscuro? Porque la realidad es que a veces no es tan claro el camino. Bueno, Salmo 119,
ese verso sí que está ahí, y dice 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué podemos alumbrar entonces el camino y saber cuál tomar? Con la Escritura misma. No podemos navegar en la oscuridad si no encendemos una luz. Y hacemos bien en encender la luz de la Escritura en nuestra vida. Y entonces ahora sí, para llegar a la conclusión de todo esto, porque como siempre os digo, no se trata aquí de dejarlo aquí y decir, bueno, espero que hayas apuntado los 4 tips, la receta, 4 cosas que debes hacer y cómo ser un buen cristiano, y salimos de aquí con un mensaje moralista de autoayuda positivo. No, porque la realidad es que, como hemos dicho, nuestro corazón está dividido por nosotros mismos. Como Pablo dice, a veces queremos hacer el bien que sabemos que debemos hacer y no lo hacemos. Miserable de mí, que termino haciendo lo que no quiero hacer. ¿Quién me podrá ayudar? Y Pablo llega a la conclusión: gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Como siempre, la solución es el Evangelio para nuestro corazón. Aplicarlo. Llegados a este punto, entonces, sabemos que nos enfrentamos a esa verdad abrumadora. No podemos hacer esto perfectamente por nosotros mismos. Nuestro corazón es tan engañoso, es tan perverso, y nuestra voluntad tan débil, que fracasamos en nuestro intento más de una vez. Intentamos llenar nuestro corazón con cosas buenas. Voy a leer la Escritura, hoy voy a escuchar un montón de prédicas, tengo la libertad en el Señor de elegir cualquier música, ¿no? Escuchar lo que sea, vale, pero hoy voy a elegir alabanzas que me llenen, voy a alimentarme. Pero muchas veces terminamos fallando. Y a veces anhelamos cosas buenas, no son malas. La aprobación, ser amados, sentirnos seguros, sentirnos confiados, sentirnos aceptados. Son cosas buenas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero como lo explica el teólogo Tim Keller, el predicador, dice que, bueno, decía, porque ya está con el Señor, pero dice que un ídolo es cualquier cosa que miramos para obtener lo que solo Dios puede darnos. Y no siempre son cosas malas, pero solo Dios puede dárnoslas. Y ya las tenemos en Cristo. Son esos tesoros que buscamos, tesoros falsos, falsos dioses, falsos mesías que prometen vida, pero que al final terminan por fallarnos. Y peor aún, terminan por envenenar el resto de nuestro corazón, de nuestro manantial. Nuevamente, la pregunta es esa: ¿estamos condenados entonces? ¿Ya no hay solución? No, sí que la hay. El poder del Evangelio no solo es para ir al cielo. No hemos sido salvos de la ira de Dios solo para ir al cielo en la eternidad, que eso es ya suficiente, eso es algo grandioso. Pero el poder de Dios también, el poder del Evangelio también es para nuestro día a día. El Evangelio y la Escritura no es un manual de autoayuda, no es para mejorarnos a nosotros mismos, no es para encontrar nuestra mejor versión de nosotros. El Evangelio es la noticia de un trasplante de corazón. Dice que nos dará un nuevo corazón nuevo, quitará el corazón de piedra y nos da uno de carne. Él renueva nuestro corazón día a día. Jesús, que es la sabiduría de Dios mismo, encarnado. Él vivió esa vida perfecta que ni tú, ni yo, ni ninguno jamás podrá vivir. Él con un corazón puro, como un cordero sin mancha, en el cual en sus labios no había engaño. Nunca se encontró engaño en él. Él, aún así, decidió ir a la cruz por nosotros. Jesús tomó sobre sí el juicio que nuestros corazones perversos y contaminados e idólatras merecían. Él bebió la copa de la ira del Padre, para que ahora nosotros pudiésemos beber del agua de vida. Esa agua de la que Él dijo que si bebemos jamás tendremos sed.
cuando ponemos nuestra fe en Él, Dios no solo nos perdona, nos da un corazón nuevo y nos da su espíritu. Y comienza un proceso de purificación de este manantial desde adentro, que es un proceso de purificación que ningún sistema de agua potable en el mundo podría tener. Es ese proceso de santificación, porque ahora ha puesto su naturaleza en nosotros. Y yo sé que muchas veces esto ya lo sabemos, lo tenemos a nivel teológico, a nivel doctrinal, teórico acá. Pero ¿qué podemos hacer? Bueno, quisiera terminar con esta idea que el mismo pasaje nos propone. Este capítulo 4 y a lo largo del todo el libro de Proverbios encontramos que compara también la sabiduría y la insensatez con dos caminos distintos, ¿no? No solo es una fuente, sino que también son como dos caminos. La vida es como una carrera, como hacer senderismo también podría ser. Y nuestra existencia está llena de decisiones, como ya lo he dicho. Pero hay veredas, hay pequeños caminos estrechos, complicados, sinuosos, arriesgados. ¿Cómo correr esa carrera? ¿Cómo correr cómo andar ese camino? ¿Cómo asegurarnos de tomar el camino correcto? Además de todo lo que ya he dicho, quiero que nos quedemos con esta idea que propone el autor de Hebreos en el capítulo 12, versos 1 y 2. Dice, por lo tanto, todos nosotros también, que tenemos a nuestro alrededor tan grandes nubes de testigos, dice, deshagámonos de todo lastre o peso, otras versiones dicen peso, el peso del pecado que nos embauca. A veces vamos corriendo esta carrera de la vida con el peso, con las cargas de nuestro pecado. Dice que nos liberemos de ese pecado, de ese peso que no nos permite correr, y dice que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero dice que lo hagamos de una manera muy específica. ¿Qué dice ahí? Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, para alcanzar el gozo que le era propuesto, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza que debía pasar, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Guardar nuestro corazón, entonces, a la luz del Evangelio, ya no es un esfuerzo desesperado en nuestra carne, en nuestro esfuerzo por ser buenas personas, sino es el gozo de poder correr esta vida con nuestros ojos en aquel que es sabiduría, en aquel que es vida, sabiendo que Él es nuestro premio, Él es nuestro galardón. Como dice Pablo en Filipenses 3, 13 y 14, que entonces podemos correr olvidándonos lo que ya ha quedado atrás. Ya no miremos atrás, porque Él ya ha redimido, Jesús ha redimido nuestro pasado. Nuestro pecado ya no nos define. Si bien seguimos siendo pecadores, Jesús ahora nos ha dado su justicia perfecta. El Padre, cuando nos mira a Jesús. Así que no miremos atrás, no corramos viendo hacia atrás, sino, como dice Pablo, que extendemos nuestra mirada hacia adelante, hacia la meta. ¿Quién es la meta? Jesús mismo. Él es nuestro galardón, Él es nuestra meta, pero además Él es el camino. Es algo increíble y difícil de explicar, pero es esa práctica en el día a día de poder decirle, Señor, muéstrame mis ídolos cada día, pero no solo eso, arrepentirnos de ellos y reemplazarlos por la belleza y la suficiencia de Cristo en nuestros corazones. Él es el único que puede guardar perfectamente nuestro corazón, mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo. Él es el que guarda nuestro corazón, nuestra vida está escondida en Él y está completa. Pero también Él quiere limpiar ese manantial. Él está dispuesto a meter sus manos en nuestro fango y limpiarlo una y otra vez. Es mi oración, que podamos venir a Él, que corramos con los ojos puestos en Él y que Él nos dé
ese arrepentimiento y la fe necesaria para vivir en nuestro día a día. Y entonces que de nuestro interior broten y fluyan esos ríos de agua viva que Él prometió. Amén.